Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Hoy es un día un poco especial porque voy a hablar de mí y más que de mí voy a hablar de mi experiencia, de mi viaje por allí por Venezuela. En todo caso, antes de empezar, quiero recordarles que se deben suscribir, deben darle clic a la campanita, deben compartir los contenidos. Deben es una forma de decir, nadie está obligado a nada, pero si lo desean es un buen gesto para que estos contenidos lleguen a más personas, lleguen a amigos, a contactos y haga posible que para fin de año ya no seamos unos pocos miles, como somos actualmente, sino que lleguemos a ser, como hemos dicho más de una vez, cerca de 1 millón de personas. Entonces, este es el objetivo, depende de ustedes. Yo hago mi parte con los recursos que tengo, bastante modestos, pero depende de ustedes que lleguemos efectivamente al 1 millón de suscriptores. En todo caso, muchas gracias por hacer donaciones, muchas gracias, porque a veces, lo digo porque a veces me olvido de agradecer, hacer donaciones, muchas gracias por formar parte de la comunidad del canal, de hacerse miembros del canal. Aquí abajo, por aquí, en algún sitio están los enlaces, los links para hacerse miembros del canal. Y quienes quieran hacer donaciones lo pueden hacer. Paso todos estos mensajes inicialmente porque después me olvido y varios de ustedes me dicen que me olvido de repetir estas cosas. Bueno, pero es un poco también lo que debo hacer. Pero bueno, me olvido. Así que habiendo cumplido con todo eso, hoy es una transmisión un poquitito especial porque voy a hablar de mí. Bueno, en realidad no de mí, no me agrada hablar de mí, sino que lo que desearía es transmitirles lo que vi en ese viaje de una semana que hice la semana pasada a Venezuela. Fui invitado a participar en el congreso, en un congreso antifascista en la ciudad de Caracas, donde hubo más o menos unos 1000 delegados de organizaciones políticas, de ONGs, de partidos políticos, comunicadores, etcétera. 1000 delegados venidos desde todas partes del mundo. Yo vi gente de China, de Nepal, de la India, vi gente de, bueno, América Latina, de casi todos los países, vi gente de Estados Unidos, viajé con una norteamericana, con dos, entre ella y otro señor, en fin, de Canadá, de Francia, de España, en fin, muchísima gente que vino desde todas partes del mundo, como digo, a participar en ese gran encuentro, en ese gran congreso que se llamó Congreso Antifascista, organizado, creo yo que por el gobierno de Venezuela. En todo caso, allí había, sí, fue por el gobierno de Venezuela, donde lo que se quería reivindicar, hablar, hacer un llamado de atención es que hay aparentemente un crecimiento, una expansión de esto que se llama fascismo, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Yo acá, antes de hablar de Venezuela, voy a hablar de este congreso un par de minutos solamente. Yo sé que muchos de ustedes piensan que esto del término fascista no se adapta a la realidad actual, porque el fascismo fue lo que desarrollaron los italianos, Mussolini, allá en los años 20, 30, 40, que terminaron apoyando a la Alemania, aquella del muchacho del bigotito, y que fascismo era eso, y que bueno, yo sé que eso es así, científicamente no es puro decir fascismo, pero yo entendí el mensaje que dieron los organizadores de este congreso y me pareció atinado, me pareció correcto. Yo creo que más allá de la definición científica, si es más o menos correcta o no, lo que sí es cierto es que hay en el mundo, y particularmente en América Latina, un resurgimiento de todas esas ideas de ultraderecha, no sé, todos estos términos ya sé que son conflictivos, dan para muchas interpretaciones, pero creo que se puede entender, no es muy difícil de comprender,
a lo que me estoy refiriendo, que es estos sectores ultraconservadores, ultra golpistas, antidemocráticos, racistas, elitistas, que tendrán la forma que tendrán en diferentes países del mundo, pero que de alguna manera en los últimos años, los últimos 70 años, se lo ha definido como fascismo. Claro, muchos dicen, bueno, pero esto es neoliberalismo extremo, esto es neoconservadurismo extremo, son los modelos neoliberales, es Milei, fascista era Mussolini en los años 20 o 30, porque el fascismo nació en los años 20, después tomó potencia allá en los años 30, 40, fue derrocado, etc. Pero se entiende a lo que estoy refiriendo. Y en todo caso, yo creo, y me pareció buena la organización de este congreso, porque claramente en el mundo lo que se nota es la presencia, no el resurgimiento, porque en realidad nunca desapareció este fascismo, que en América Latina se expresa en estas oligarquías criollas, como digo, golpistas, antidemocráticas, minoritarias, extremadamente racistas, antipopulares, que odian a sus pueblos, que odian a sus condiciones de latinoamericanos, a pesar de que muchas de estas oligarquías nacionales, tradicionales, criollas, tienen mucho dinero y muchas veces más dinero que algunos del norte. Yo he visto la oligarquía brasilera, la oligarquía mexicana, la colombiana, algunos argentinos, que realmente hacen sombra a muchos ricos del norte. Obviamente que no están al nivel de Elon Musk o de todos estos, pero realmente juegan en la cancha de los grandes y estas oligarquías son antipueblo, no quieren al pueblo latinoamericano. Viven acá porque es de acá donde extraen sus privilegios, sus riquezas, pero se sienten que están por encima. Y yo creo que cualquiera de ustedes que me está escuchando o a quien le podamos explicar, entiende de lo que estoy hablando. No es muy complicado. Yo sé que habrá sociólogos, filósofos que dirán, bueno, pero eso tiene otro término. Sí, pero lo que yo voy a la sustancia, al tema de fondo. Acá, en América Latina, hay unas oligarquías golpistas que odian al pueblo y que odian la democracia y que están acostumbradas, porque así lo han hecho durante 200 años, están acostumbradas a mandar ellos, esas 10 familias, 20 familias en tu país, en el mío, en cualquiera. Son 20 familias, 30 familias que se casan entre ellos, sus hijos van a los mismos colegios, van a las mismas universidades, se casan entre ellos, después los mandan a estudiar a Europa, a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, después vuelven a sus países, ya con la cabecita bien prolija, para conducir los negocios familiares, los bancos, las empresas, los negocios, algunos negocios poco santos, porque los grandes negocios turbios en América Latina siempre los han desarrollado esas oligarquías desde la época de la colonia. Desde la época de la colonia se hicieron ricas, allá por el 1800, contrabandeando, haciendo contrabandistas, haciendo delitos, cometiendo delitos. Y desde entonces no han parado de hacer delitos. Lo que pasa que, claro, ahora se han vestido con ropas elegantes y van a colegios finos y viven en casas muy elegantes y en barrios selectos y sus hijos son de la clase alta y tienen buenos modales. Entonces, le han dado una pátina, una limpieza, pero son las mismas. Son delincuentes, en muchos casos, que aún siguen asociados a los negocios más turbios, más siniestros y más horribles de América Latina. Lo repito, siguen asociadas esas oligarquías a los negocios más turbios de América Latina. Nadie puede creer que el Chapo Guzmán o Pablo Escobar o el Señor de los Cielos o todos estos personajes que sabemos que están en lo peor y en lo más delictivo, esos señores montaban solos grandes negocios internacionales con intercambio de mercancías, eh, corrupción de grandes funcionarios internacionales, no solamente el policía de la esquina,
que era relativamente fácil de corromper. Estoy hablando de negocios con aduanas internacionales, lavado de dinero internacional. Todo eso no lo podía hacer el Chapo Guzmán, que no sabía leer ni escribir. O tú eres tan ingenuo que porque te lo cuenta una serie de Netflix crees que eso es así. No es así. Lo dijo claramente el presidente de México, López Obrador, que dijo, qué raro, todos los capos del narcotráfico son latinoamericanos. Y nunca hay un capo en el país del norte. Nunca hay capos. Allí se lava todo el dinero. Allí se lava, se distribuye, va de un lado a otro. Yo te puedo asegurar que eso no es fácil de hacer. No es fácil. Y además, no es solamente no es fácil, sino que tienes que tener a alguien que sepa cómo hacerlo para que el dinero llegue donde tenga que llegar, a tiempo, en condiciones, etcétera. Y ahí están las grandes familias latinoamericanas. Ahí están los niños bien, esos que van a estudiar Harvard, que después vuelven, que se casan con la señorita ideal, que tienen la familia perfecta, que viven en la casa perfecta, que son muy elegantes y muy correctos. Allí. Esa es la expresión del fascismo en América Latina. ¿No te gusta el término? A mí mucho no me gusta el término porque me parece, sí, pasado de moda, pero es una forma de entendernos, nos entendemos. Y ese fascismo, esas familias en América Latina, de lo único que están preocupadas es, como el rey de España, ¿de qué está preocupado el rey de España? Está preocupado en mantener su familia y su corona, nada más. ¿O cree que le interesa el pueblo español? Cada uno está atendiendo su propio juego individual. Bueno, estas familias en América Latina, estas oligarquías, de lo único que están preocupadas es de disfrutar de sus privilegios excesivos. A mí me parece bien que las personas disfruten de sus buenas condiciones, del resultado del trabajo honesto, del fruto de su trabajo. Pero estas oligarquías han esquilmado a estos países, los han reducido a esto que estamos viendo, esta miseria, esta desigualdad y demás. Y ellas están preocupadas en que esa situación se mantenga. Y se mantenga porque de ahí van a seguir reproduciendo ellos y sus hijos y sus nietos esos privilegios. Entonces, claro que ese es el fascismo de América Latina. No tiene nada que ver con Mussolini, de acuerdo, no tiene nada que ver con Mussolini, pero se entiende de lo que estamos hablando. Es decir, son oligarquías antipopulares, opositoras total a cualquier expresión democrática, y claro, durante siglos, durante décadas, porque tampoco es que hubo democracia siempre, en los últimos 100 años estaban acostumbradas a esta falsa democracia en América Latina en la cual ellos ganaban las elecciones con el fraude, con la manipulación, con la ignorancia, con la compra de votos, como siempre hicieron. Tampoco creo yo que le estoy revelando a ustedes ningún misterio secreto, una evidencia, todos sabemos. En toda América Latina ha habido fraude a mansalva, siempre. Y por eso estas personas, estas oligarquías, se mantenían en el poder con, con un ropaje de democrático. A tal punto que, entre otras las cosas, era que se usaba la ignorancia de las personas, el analfabetismo de las personas, el no permitir darles documentos de identidad para que los pobres pudieran votar, etcétera. Creo que el escenario está claro. Por eso yo festejo y fui con agrado a ese congreso antifascista de allí en Caracas, donde me encontré con mucha gente, con unos cuantos conocidos, pero sobre todo estuve con mucha gente que no conocía, escuché a muchas personas de diferentes latitudes decir cosas interesantes. Hay un sentimiento claramente antifascista en el mundo y hay una histeria de esos sectores que representan a las oligarquías que están muy preocupadas porque las cosas son evidentes. Y no hablo solamente de América Latina, hablo de Europa. En Europa la ultraderecha conservadora, y ultraderecha tampoco es un término que me guste, pero quiero que se entienda el elitismo, que en muchos casos ese elitismo oligárquico no tiene partido político, no está asociado a un partido o a otro. Ellos van en función de sus intereses. Y en Europa, mira el caso de Macron.
Macron. Las elecciones dijeron una cosa y el tipo pone a otro candidato, a otro primer ministro. Las personas están en muy malas condiciones en Europa, a pesar de que muchos de ustedes crean que no. Allí en Europa no se vive bien, la calidad de vida es cada vez peor, cada vez peor. Conozco bien la realidad europea, cada vez peor. Cada año se vive peor y cada año los jóvenes van a tener una vida peor y tienen menos futuro. Bueno, esa Europa también es oligárquica, elitista, autoritaria, a tal punto que por eso censuran los medios de prensa, censuran las cadenas de televisión, por ejemplo, Rusia, China. No sé, a mí me interesa escuchar lo que digan los rusos o lo que digan los chinos o lo que diga, no sé, Irán. ¿Por qué tengo que escuchar únicamente las pavadas y que yo sé que me están mintiendo claramente en la CNN, en la BBC, el País de España o Le Monde de Francia? Si yo sé que me están mintiendo, ¿por qué? Bueno, en todo caso, a mí me gustó ir a ese congreso, estuve con mucha gente y estuve en Venezuela. La segunda razón por la que yo fui a Venezuela era que quería ver la realidad de ese país, verla por dentro. Yo he seguido bastante de cerca, la realidad venezolana en todos estos años, desde Chávez, desde que llegó Chávez al gobierno, no con todos los detalles, sinceramente no con todos los detalles, pero he seguido bastante de cerca y he seguido las penurias del pueblo venezolano a lo largo de todos estos años. Lo primero que yo quiero decir y que quede claro es que los procesos políticos en América Latina, con esto de la doctrina Monroe de los Estados Unidos, se plantean de esta manera. O los gobiernos latinoamericanos hacen lo que quiere estas oligarquías, les dan el gusto, trabajan para ellas y todo es a favor de ellas y siempre en contra de los pueblos, o pasan a ser populistas, comunistas, guerrilleros, corruptos, eh, etcétera. Los medios de prensa, sobre todo aquellos que están asociados al país del norte y a las ONGs que vienen desde el norte y de las embajadas del norte, todo aquel proceso político en América Latina que vaya en un sentido diferente al que quieren estas rancias, egoístas y golpistas oligarquías criollas, todo aquel que diga algo diferente es o populista, o comunista, o corrupto, y ahí empieza con lo personal: corrupto, asesino, dictador, etcétera, etcétera. Y como ellos son dueños de los únicos medios de prensa que tú y yo podemos mirar en la televisión o en los periódicos, al final tanto te taladran el cerebro que llegas a convencerte de que sí, de que ese presidente, ese gobierno que hizo algo diferente es un corrupto, es un asesino, narcotraficante, dictador, salvaje, etcétera. Blanco o negro, así te lo presentan. Y esto, aunque yo sé que suena raro para muchos de ustedes, quizás suene raro, es un manual que el país del norte aplica invariablemente, no solamente en América Latina, en el mundo entero. Gaddafi en Libia quiso dejar de comercializar su petróleo en dólares y quiso hacer una unidad africana. Ah, no, ya era un dictador, un asesino, siempre usan lo mismo: democracia, derechos humanos, derecho de las mujeres, derecho de los homosexuales, y siempre usan eso. Entonces, como tú no entiendes muy bien, dice, bueno, sí, será un dictador, será un asesino, y entonces van y le dan un golpe de Estado, lo derrocan y lo matan. Hoy Libia es un caos total, como no lo era antes. Pero mejor que sea un caos a que esté gobernado por alguien que quiere hacer algo diferente. Y así funcionan, y perdón por esta larga introducción, así funcionan la ideología y así funciona la propaganda de los anglo-sionistas. Ellos siempre están en contra de todo aquel que proponga algo diferente a lo que a ellos les conviene. Anglo-sionistas. Desde hace 250 años han acostumbrado al mundo, sobre todo al mundo occidental, a que o les das la razón y ellos son los buenos y te explotan y te maltratan, pero tienen ellos razón,
o te condenan y te achacan. Y te voy a dar un ejemplo para que veas cómo están haciendo las cosas. Hoy, lo estás viendo en televisión, en las redes sociales, están masacrando a los palestinos. Hoy, lo hacen desde hace 80 años, eso es un genocidio, pero los están masacrando, y dicen que es porque los palestinos el 7 de octubre, hace un año y medio, hace un año, les hicieron una incursión en su territorio y les mataron. Todo esto dicen ellos. Después yo estoy seguro que eso no es así, pero en fin, les mataron a 1000 personas. Y entonces, desde entonces, no paran de masacrar a los palestinos. En televisión, niños, matan, los descuartizan, ¿no? Hacen las cosas más horribles. ¿Y qué te dicen en la televisión? Que es culpa de los palestinos, porque ellos no han querido aceptar, someterse, ponerse de rodillas ante los sionistas, ante los piojosos. Los piojosos lo único que quieren es que te pongas de rodillas, que te pongas de rodillas y les digas que son buenos y que siempre han sido las víctimas. Ellos siempre han sido las víctimas. Tú tenés que decirle, haz conmigo lo que quieras, yo acepto lo que quiera, me pongo de rodillas y tú eres una víctima. Si no haces eso, te van a hacer esto que están haciendo en Palestina hoy, que es machacar, matar, masacrar, y encima dicen que es culpa de los palestinos, que ellos son culpables porque apoyan a Hamás, porque se han rebelado, porque no aceptan que estos otros son el pueblo elegido. ¿Te parecerá ridículo que yo traiga este ejemplo a colación de lo que estoy hablando? Es lo mismo, porque es la misma gente, es la misma camarilla arriba, esa mafia arriba que gobierna el mundo. Y que si no haces lo que ellos quieren y lo que quieren las oligarquías criollas de acá, o de Macron, o en los Estados Unidos, si no haces lo que ellos quieren, tienen derecho a aplastarte y a pisarte la cabeza. Entonces, ¿qué ha pasado en América Latina? ¿Y qué ha pasado desde cuándo? Porque esto merece una puesta en contexto. Desde la Revolución Cubana. Desde 1959, es decir, hace 60 y pico de años, América Latina en América Latina no se ha aceptado ningún proceso político, aunque sea democrático, que no sea ponerse de rodillas ante la oligarquía que ama a los anglosionistas, porque la oligarquía local trabaja para los intereses de la oligarquía mundial, que son los grandes bancos, ¿ya está? ¿Y a quién pertenecen los grandes bancos? La deuda externa permanente y eterna, y todo aquello que quiera hacer gobiernos más populares, o sea, darle un poco, distribuir un poco a los pueblos. Son países muy ricos estos. Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo y han vivido durante siglos en la pobreza más absoluta. 40% de la población era analfabeta. Entonces, cuando tú tienes niveles de tanta locura, puede venir alguien, algún presidente, algún gobierno que diga, vamos a hacer las cosas un poco más equitativas. ¿Qué hacen? ¡Tac! Dicen que eres un golpista, que eres un asesino, que eres un golpista, antidemocrático, corrupto, narcotraficante. Se lo hicieron a Salvador Allende en Chile, por más que el traidor de Boric, hoy se esté arrastrando, lambiéndole las botas a los del norte. Está la nieta de Allende allí como ministra recibiendo a la quinta flota, una cosa, bueno. Pero Allende ganó las elecciones limpiamente y bueno, están los documentos salidos, son públicos, ¿no? La CIA, Kissinger hicieron todo para darle un golpe de Estado y era un socialista, no era un comunista que quería hacer, no, un socialista que dijo, che, Chile es un país rico, tiene cobre, y tiene mucha pobreza, habrá que distribuir un poco. No, eso no lo aceptan. Y como no lo aceptan, terminan dando un golpe de Estado. Y allí lo tuvieron años a Pinochet. Lo mismo Argentina y bueno, todo lo que fue el Plan Cóndor de América Latina. Ahora no dan más golpes de Estado, en general, tan violentos. Lo que hacen es que desacreditan al presidente o al gobierno. Pedro Castillo en Perú, un campesino, un maestro rural, quería distribuir un poco este hombre que no sabía muy bien, yo entiendo que era recién llegado al gobierno, en fin,
Bueno, tampoco Noboa en Ecuador de la ultraderecha es un experto en geopolítica, ¿no? Invadió una embajada y no pasa nada. Pero de este lado, a Pedro Castillo, que era un gobierno popular, lo desestabilizaron, le armaron una revolución, le armaron un golpe de Estado, y ahí la tienes a Dilma Boluarte, que no sé cuánto tiempo lleva, un año en el gobierno, ya hizo en las manifestaciones, no sé cuánta gente mató. Pedro Castillo no había matado a nadie, pero esta que es golpe de Estado, ya mató porque reprime. Y encima se robó unos relojes, son de cuarta, encima, son de cuarta. Estas oligarquías nuestras se roban hasta los cubiertos. Si los invitas a comer a tu casa, por ahí se roban los cubiertos. Entonces, estos procesos, de alguna manera populares, sobre todo después de la Revolución Cubana, son inaceptables. Entonces, o te pones de rodillas ante los anglosionistas, con sus representantes locales, las oligarquías locales, que son las dueñas de los bancos, de los medios de prensa, de las empresas, son las socias de las empresas del norte, de los bancos del norte, o te pones de rodillas o eres mi enemigo. Y como los del norte tienen toda la propaganda y tienen toda la publicidad y tienen todos estos periodistas de cuarta categoría, que me gusta decirlo, todos estos periodistas que tú ves en la televisión, que escriben en los diarios y que son todos hijos de trabajadores, son todos hijos de gente humilde, pero se convierten en lavadores de cerebro por un mísero empleo y por un mísero salario. Y te hablan en la televisión, siempre a favor de los oligarcas, que no los invitan a comer a su casa. Sí, los invitan alguna vez, pero no los invitan a las reuniones importantes. No, los periodistas, estos periodistruchos de la televisión, se sienten que, pero no los invitan a los partidos de golf, donde juegan al golf y toman decisiones. No los invitan a sus yates al Mediterráneo. Entonces, yo cuando los veo a estos periodistas hablando como si se sintieran que son parte de la élite, no son parte de la élite. Y cuando los despiden del canal de televisión, se quedan sin trabajo y no tienen dónde ir. Entonces, no les creas porque son mercenarios. Esos periodistas de los grandes medios son todos mercenarios. Y encima, peor aún, porque son arrastrados. Porque bueno, un mercenario de última, pero son arrastrados. Creen que porque algún oligarca algún día les hace así en el brazo, creen que son parte de la élite. Y no son parte de la élite. O sea, doblemente peor. Vuelvo al caso. Desde la Revolución Cubana, los del norte no aceptan nada en América Latina que no sea de rodillas ante ellos. Y no aceptan ni a Lugo en Paraguay, que era un obispo, no era el Che Guevara, Lugo en Paraguay, Evo en Bolivia. Bueno, era un líder campesino, más allá de los problemas que tenga con Arce, todo eso no está lindo, no está bueno. El propio Kirchner era un muchacho que había sido gobernador, que había sido, estaba dentro de la institucionalidad, o Petro, o López Obrador, o Lula, pero todo eso a ellos no les gusta. O estás de rodillas y eres un Alvarito Uribe, salido de las grandes familias, comprometido hasta acá con todo lo peor que hay en Colombia, que ya sabes qué es, él y su hermano, y sin embargo habla de derechos humanos, de democracia, y está todo bien. Con él está todo bien. ¿Se entiende? O con Noboa en Ecuador, está todo bien. Eso está todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí voy a la esencia de lo que quiero decir. En América Latina no te dejan hacer ninguna experiencia que sea un poco más popular. No te lo permiten. Lo que fue Perón en los años 50. Bueno, acá habrá argentinos que van a decir, no, pero Perón se robó y Evita se robó un día y una estupidez. Yo no respeto a la gente que dice estupideces. Estupideces. Te podrá no gustar Perón por lo que sea, pero Perón hizo un gobierno popular, desarrolló la industria nacional, les dio campos, infinita cantidad de campos a pagar por el Banco Nación de la época a 30 años, a gran parte
de los hoy propietarios de campo que votan a Milei y hablan mal del peronismo. Sus abuelos, en los años 40, 50, compraron campos con créditos del Banco Provincia o del Banco de la Nación, a tasa casi que cero. Trabajaron muchos esos viejos, esos gringos, hicieron grandes extensiones de campo que hoy plantan soja, tienen animales, tienen trigo, trabajaron mucho, pero sus descendientes no se acuerdan que fue el Estado el que les dio eso, se los dio el Estado, el Estado. Y ese Estado estaba encabezado por Juan Domingo Perón. Y fue él el que tomó esa decisión. Las viejas oligarquías, los Anchorenas, los no sé cuántos, los grandes apellidos argentinos que no me acuerdo, nunca le hubieran dado nada a esos gringos, pobres, patas sucias, que venían, la mayoría venían de Italia, empobrecidos, muertos de hambre, les dieron campos en medio Argentina para arriba. Y hoy sus descendientes votan a Milei, hablan mal del Estado y dicen que Perón era malo. En fin, la ingratitud es algo, es una característica humana, es un horrible defecto humano con el cual yo no comparto ni soy tolerante. Pero en fin, en todo caso, estos gobiernos que de alguna manera hablaron, cada uno con sus características, con su particularidad, con su ideología, hablaron de darle algo más al pueblo, de atender las necesidades de los pueblos que vivían que viven en la miseria. Hay que recorrer América Latina, no estoy hablando de nada raro. ¿Y cómo puede ser que un continente que es extremadamente rico y con buena gente, y que no tiene grandes conflictos, ¿cómo puede ser que este continente viva en la miseria? Algunos dirán, porque es culpa de tal gobierno, es culpa de tal presidente, es culpa... No, a los presidentes los pone alguien. Tampoco me hagan perder tiempo. A los presidentes los pone alguien. Si hay malos, es porque alguien puso a los malos. Porque a los buenos no los dejan llegar. No tienen expresión en la televisión, no se los hace conocidos. ¿O cómo puede ser que Milei sea tan conocido en un par de años? O alguien me va a decir que es todo por la genialidad de Milei. No seamos ingenuos. Si eres ingenuo, aquí estamos para despertarte. Ahora, si quieres seguir siendo ingenuo, vete y mira televisión y confórmate. A Milei lo pusieron, a Macri lo pusieron, a Boric lo pusieron, a Bolsonaro lo pusieron, a Noboa lo pusieron, a Boluarte la pusieron. Y en otros casos, como el caso de López Obrador en México, de Lula, también lo pusieron al último Lula, ¿eh? No llegó de casualidad. Habría que ver allí. Es porque ahí les permite que lleguen. ¿O tú crees que en América Latina no hay políticos de mejores calidades, honestos, trabajadores, inteligentes, populares, mejores que estos? Claro que hay, sobran. Es lo que más sobra. Pero siempre te los ponen a los peores. ¿Sabes cómo? Porque van a comer con ellos, les hacen entrevistas, como si fueran un contrato de trabajo. A ver, bien, explícame qué vas a hacer, quién eres tú, lo van monitoreando. Una vez que es diputado, después es senador, después es gobernador, lo van mirando, a ver qué dice, qué hace, se van juntando con él. Este sí, dejémoslo, ahí está. A Obama, ¿tú crees que Obama llegó porque era un negrito simpático? Está lleno de negritos simpáticos los Estados Unidos. Llegó porque lo conocían, porque lo habían entrevistado, lo pusieron, lo pusieron. En América Latina, cuando aparece alguien como López Obrador, el primer Lula, Lugo, Rafael Correa, Kirchner, etcétera, cuando llegan, ¿qué lo hacen? Te lo aíslan y te lo empiezan a acusar de qué? De narcotraficante, de corrupto, es un corrupto y es un corrupto y están las televisores las 24 horas del día, todos los canales de televisión diciéndote que el presidente, el gobernador es corrupto. Capaz que es corrupto, no digo que no, no digo que no, pero de lo que te quieren convencer es que todos esos, sobre todo los de ellos, Álvaro Uribe en Colombia no es corrupto, nunca dicen que corrupto, alguna vez parece. Pastrana, que estaba en la lista de aquellos que, de la mafia de los Epstein,
que tenían relaciones con personas pequeñas, no se quiere que entender, quiero que se entienda. Eso no aparece nunca, nadie, no, eso no se habla, de eso no se habla. De las grandes corrupciones, ¿cómo es posible que Macri dice, los Kirchner anteriores se fueron, el país no estaba endeudado y cuando él se va, en 4 años el país ha tomado el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional? Y está todo bien. Claro, es rubio, ojos azules y es de la oligarquía nacional. Entonces, todos los medios, y es dueño él de uno de los medios de televisión más importantes. ¿Qué quieres que te diga? Los empleador truchos, esos periodistas que tiene, que son unos mercenarios como periodistas en su canal de televisión. No lo van a criticar. A lo que voy es a lo siguiente. Desde la época de la Revolución Cubana, en América Latina eres o arrodillado frente a los anglosionistas o enemigo, corrupto, asesino, dictadura, antidemocrático, torturadores, en fin. Está claro. Pero mira qué curioso, mira qué curioso. La mayoría de estos partidos políticos que han estado en América Latina, desde Fidel Castro hasta el propio Chávez, no se definían ni se proponían como comunistas. Que hay comunistas en América Latina y hay ultrarrevolucionarios de la ultraizquierda, eso ni se entera nadie que existen. Pero Fidel Castro, apenas hizo la revolución, fue a Estados Unidos y les dijo, mire, yo quiero estar bien con ustedes. Voy a hacer algo más popular, voy a distribuir esta riqueza que es muy pobre, muy poca, un país que solamente produce caña de azúcar, y voy a hacer que mi pueblo viva un poco mejor, y voy a hacer un sistema más democrático. ¿Qué le dijeron en Estados Unidos? Y hablaba inglés, el primer Fidel Castro hablaba inglés, y créeme que fue así, ¿eh? Sintetizo y voy rápido. No, 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 le dijeron. No, no. A nosotros nos gusta que Cuba siga siendo el prostíbulo de Estados Unidos. Nos gusta que allí haya esas 4 o 5 familias que mantengan los negocios, y esas 4 o 5 familias se instalaron en Miami y desde entonces no paran de decir que Cuba es una dictadura mala y horrible y traficantes y etcétera. ¿Y qué hicieron desde allá? Le aplicaron un bloqueo, sanciones económicas, y ahí la tienes a Cuba en horribles condiciones económicas, fruto del aislamiento que le aplican desde afuera. Y desde entonces, Fidel, ¿qué hizo? Miró para otro lado y se fue con los comunistas de Rusia. Y parece ser que ese fue el tema de conflicto con el Che Guevara, entre Fidel y el Che. Que uno no quería ir con los rusos y otros sí. Pero eran los únicos con los que ellos podían intercambiar y hacer su modelo diferente al del elitista de las viejas oligarquías locales. Con Perón lo mismo, Perón hizo algo que después terminó siendo los no alineados, quería hacer algo popular, le dieron un golpe de Estado, Él ganó las elecciones anteriormente 2 veces y fue presidente. Y le dieron un golpe de Estado, hicieron una masacre en la Plaza de Mayo, con aviones, ¿no? A Chile de Allende le dieron un golpe de Estado. Entonces, creo que el escenario está claro. Entonces, ahora voy a Venezuela. Yo tengo muchos amigos venezolanos que la mayoría de mis amigos venezolanos que están fuera de Venezuela son muy críticos con Chávez, con Maduro, muy críticos. Algunos, francamente, opositores totales, totales. Así que yo no quiero ofender a nadie, no quiero expresar lo que yo diga aquí, no es que yo crea que tengo toda la verdad y que conozco al detalle todo. No es mi caso, no es así. No puedo pretender decir que lo que yo diga es la única y absoluta verdad. Ahora, en base a todo lo que acabo de decir, en América Latina, lamentablemente, o es blanco o es negro. O estás de un lado o estás del otro. ¿No debería ser así? Claro que no debería ser así. Debería ser que, bueno, que se pueda elegir, optar, debatir de manera más serena, de manera más equilibrada, más ecuánime entre diferentes opciones. Pero ellos no te dejan opciones. Y mira cómo te lo voy a demostrar que no te dejan opciones.
van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. Guaidó, ¿qué críticas le haría usted? Claro, esta señora es la señora María Corina Machado. María Corina Machado es la líder de la oposición actualmente. Aclaremos, esta es la típica oligarca latinoamericana, la típica. Ella es, los Machado son, creo que la primera, segunda, tercera familia más rica de Venezuela. Estaban acostumbrados a mandar. Esta gente eran estancieros, patrones de una finca, estaban acostumbrados a mandar. Y claro, un día les empezó a salir, a quedarse con poco poder económico. Entonces yo entiendo que esta mujer reaccione. Ahora, cuando la líder de la oposición política te dice que a tu país hay que invadirlo, porque ella dice, lo único que cabe es la invasión militar, estamos hablando, ¿no? El uso de la fuerza. Creo que no hay mucho que entender. Vamos a repetirlo. A ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. O sea, esta señora llama, como lo hizo Guaidó antes, a que invadan su país. Invadan su país. Entonces, o estás con Maduro o estás con esta señora que dice que vengan los gringos a invadir tu país. Y yo aquí quiero ser claro, yo no puedo estar nunca con alguien que diga esto, ni que piense esto, ni que exprese esto. Que haya alguien que defienda o que proponga que la única solución es la invasión y que dice que nunca van a ceder. Bueno, Chávez, Maduro hicieron 31 elecciones a lo largo de estos 20 años, 31 elecciones, nacionales, municipales, presidenciales, y creo que ganaron 28. Claro, tú me dirás, bueno, pero habrá fraude, habrá manipulación de los resultados. Puede ser, yo no conozco, pero me inclinaría más a pensar que si hay un gobierno que le da un poco más de mejores condiciones al pueblo, les da vivienda, le da educación, había, no recuerdo cuánto, eran 4 millones de analfabetos analfabetos, no sabían leer ni escribir en Venezuela. Entonces, esas personas es muy probable que voten a un gobierno alternativo y no a lo que expresa esta señora, que además dice lo siguiente. Aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá... Este es el embajador de Estados Unidos, ¿no? Era en su momento. Un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Necesariamente tiene impacto porque en la medida que el país tiene problemas económicos, en esa misma medida el ciudadano, el que vive en el país, tiene problemas económicos. Las sanciones impuestas a PDVSA por Estados Unidos están teniendo efectos ya sobre las ventas de crudo venezolano. Según Bloomberg, el petróleo se está represando en las costas de Venezuela y el país se está quedando sin espacio para almacenar más, lo que a la vez implica que se reduzca la producción. Bueno, está claro, cuando los líderes de la oposición y el embajador de Estados Unidos te dicen que está bueno que haya sanciones económicas que tienen impacto negativo en el pueblo, es decir, que hay menos comida, hay menos ingresos
porque acá hay que aclarar, las sanciones, la gente a veces no entiende qué quiere decir sanciones. Las sanciones quiere decir que el país no puede comercializar más con el mundo. Es decir, no puede exportar sus riquezas, en este caso el petróleo venezolano. Por eso esta señora decía recién que, lo voy a poner nuevamente, que el petróleo se acumula sin que se pueda El vender. que vive en el país tiene Escúchalo. problemas económicos. Las sanciones impuestas a PDVSA por Estados Unidos están teniendo efectos ya sobre las ventas de crudo venezolano. Están teniendo efecto las sanciones, quiere decir que Venezuela no puede vender más su crudo, su petróleo. Es como Argentina no pudiera vender más sus vacas, o Chile no pudiera vender más su cobre, o Brasil sus riquezas, etcétera. Según Bloomberg, el petróleo se está represando en las costas de Venezuela y el país se está quedando sin espacio para almacenar más. Represando quiere decir se está acumulando en el mar el petróleo, porque no te lo dejan vender, pero tampoco te dejan comprar, porque si tú quieres como país comprar medicamentos, máquinas, herramientas, repuestos para tu industria, insumos para tu industria, caucho, vidrio, no sé, lo que sea para tu industria, tampoco lo puedes comprar. Yo creo que quiero que se entienda la dimensión de las sanciones y del bloqueo. No te permiten comprar afuera. Entonces tú dices, bueno, pero yo tengo dinero, quiero ir, nadie te los va a vender. Porque los americanos, que son los gendarmes del mundo, dicen, al que le compre a ellos, así se hace. Así se hace. La gente no se lo han explicado bien, creo yo, esto de las sanciones. Al que le compre algo a Venezuela o le venda algo a Venezuela, yo te sanciono. No, pero yo quiero venderle repuestos para la industria siderúrgica, repuestos para la industria petrolera. No. Quieren comprarme caños, no sé qué equipos. No, no le puedes vender. Y encima le robaron el dinero que Venezuela tenía depositado en los Estados Unidos, una compañía petrolera a través de la cual comercializaba Venezuela en los Estados Unidos, se la expropiaron. Estos que hablan de democracia, de reglas, de contratos, de honestidad, les robaron las empresas a Venezuela. ¿Todo por qué? Porque no les gustaba el gobierno. Porque no les gustaba el gobierno. Porque es una dictadura salvaje, criminal, asesina, corrupta, y te ponen todos los... Arriba te le ponen todo. Yo no puedo defenderlo a Maduro porque no lo conozco, lo conocí allí, pero no puedo saber si es corrupto o si no es corrupto. Lo que sí sé es que a todo presidente o líder de un gobierno que hace algo popular, siempre le dicen lo mismo, antidemocrático, corrupto, asesino, etc. Mientras que a ellos, que han invadido Irak, Afganistán, mintiéndole al planeta entero con esto de las armas de destrucción masiva, han masacrado a 5 millones de personas, han destruido medio mundo, a ellos nadie les puede decir nada, son señoritos. Es curioso, es curioso. Entonces, en este mundo, y así llegué yo a Venezuela, en este mundo en el que o te pones de rodillas o eres enemigo, yo elijo de este lado, siempre voy a elegir de este lado. Después, cada uno, y sobre todo los venezolanos, tendrán que definir si les gusta mucho, poco o más o menos el gobierno actual. Yo estoy seguro, y esto lo quiero también aclarar, que cuando un gobierno, sobre todo un gobierno de un país como estos, latinoamericanos, que son débiles, con instituciones débiles, con una prensa interna que todo el día te está acusando de todo, porque recordemos, a Guaidó, María Corina Machado, Edmundo González, estaban libres por la calle ayer. Ayer, Guaidó, que se autoproclamó presidente, decía todo lo que le ocurría en Venezuela. Iba a la casa, volvía, se juntaba con amigos. Pinochet, que sí era un dictador salvaje, asesino y cruel, masacró a todos los opositores, y aquel que dijeran, mira, yo a mí no me gusta, al día siguiente desaparecía. En Venezuela no. En Venezuela no. Entonces, esto es para poner, digamos, sutilezas a la cosa, para ponerle bemoles a la cosa.
Vuelvo entonces al gobierno venezolano. Yo no puedo decir si es muy bueno o más o menos. Lo que puedo decir es que estos otros son espantosos. Y yo nunca voy a estar del lado de estos espantosos. De esta Coalición humanitaria. Nunca voy a estar con esta gente, ni con este señor. Nunca, nunca. Ahora, los anglosionistas, a través de los medios de prensa, plantean las cosas con tanto radicalismo. O estás a favor o estás en contra. Y si estás en contra es parte de la corrupción, de los traficantes, etcétera, etcétera. Ellos nunca, por eso siempre hablo de los anglo-sionistas. Ellos vienen de esa cultura del garrote, del palo, de la opresión, de la sumisión. Los palestinos se rebelan, entonces son terroristas, son malos. Todo lo que está pasando ahora en Palestina es culpa de los terroristas. Nosotros somos buenos, dicen ellos. Estamos haciendo las cosas que Dios nos ha dicho y estamos iluminados, somos la luz. Los palestinos son las tinieblas y está bien que los matemos, porque ellos son culpables por rebelarse. Y yo siempre voy a estar del lado de los que se rebelan, siempre voy a estar del lado. No que usan la violencia, yo no hago ni llamado a la rebeldía, diría, irracional y violenta, no, para nada. Para nada. Pero no me gusta la gente que se pone de rodillas y que encima, si no te pones de rodillas, los anglosionistas te castigan. Tienes que entender lo que es así. Es así, a mi juicio es así. Entonces, Venezuela. ¿Yo qué encontré en Venezuela? Encontré un país, encontré esto. Bueno, esto es un centro comercial de clase media, La Candelaria, en el centro no en el centro, en un barrio de Caracas. Esta es mi perrita. Un día de semana a las 5 de la tarde. Esto fue el viernes de la semana anterior, es decir, hace 8 días. Se decía que ese lunes, según dijo Jaime Bailey y todos estos empleados de la CIA y de todos los organismos internacionales, decían que el lunes iba a haber una gran rebelión popular. Esto un día de semana. Esta gente, como lo ves ahí a la derecha, son familias clase media baja. El lugar es muy bonito. Y los ciudadanos son clase media, un día de semana, creo que eran las 5 de la tarde. Aquí no hay clima de revolución, no hay clima de alteración, no hay clima de rebeldía. Y recorrí casi todo Caracas y anduve, como lo verás ahora. Esto es un barrio, estas son viviendas populares que construyó Chávez, construyó 5 millones de viviendas populares. Como verás, viviendas populares, ¿no? No están nada mal. Nada que ver con una villa miseria latinoamericana. Por eso será que lo odian tanto a Chávez y su gobierno. Aquí los chicos, jugando en una cancha en buen estado, limpia, porque no solamente existe, sino que está buena la cancha. Se mira. Bueno, compañero. La gente saluda, muy amable. Y se siguen construyendo muy patriota, muy orgulloso de sí mismo. 5 millones de estas. Y tienen todos los servicios, aire acondicionado. Todas casas con aire acondicionado. Todas. Y esto a la oligarquía no le gusta que los pobres vivan bien. No se lo merecen. Los únicos que se merecen vivir bien son... Y me trajeron aquí porque yo pedí visitar algunas de las comunas más alejadas del centro de Caracas. Que no me mostraran lo que es lo tradicional de una ciudad como esta. O que no me mostraran lo turístico solamente, sino que ver dónde vive. Nadie viene aquí. Aquí no viene la CNN a contarte la verdad
de cómo se vive en Venezuela. Lo que me llama la atención es que al ser una ciudad rodeada de cerros, es de muy difícil construcción. Muy difícil construcción. Como verán allá al fondo, hay montañas, ¿no? Allí. Bueno, así viven los venezolanos, que curiosamente no todos son chavistas. No todos son chavistas. Obviamente que alguien podrá decir, bueno, pero en otro sitio visité varios barrios, visité hospitales, visité escuelas y realmente no me pareció tan mal. No me pareció tan mal. Y en muchos casos, mucho mejor que en algunas regiones, buenas regiones de Argentina, cuando no era la realidad hace 20 años atrás. Entonces, lo que yo quiero decir es que a todos aquellos, sobre todo los venezolanos que se han ido de Venezuela, fue el resultado, esas penurias que vivió ese país, que fueron terribles, fue el resultado de las sanciones que les aplicó Estados Unidos allí entre 2015 y 2019. Unas sanciones en las cuales Venezuela no podía importar nada y no podía exportar y no podía comercializar. Los bancos en el mundo les negaban las operaciones. Es como si tú quieres hacer una transferencia bancaria y el banco te dice no, pero quiero pagarle a una empresa en China, en Uruguay, en Francia, en Estados Unidos, quiero comprarle, sí, pero el banco no te acepta el pago. Así hacen, así te ahogan el país. Y aquí lo vimos. De Estados Unidos a Venezuela. A través de una orden ejecutiva se dictaminó el bloqueo a todos los bienes del gobierno venezolano en ese país. Y bloqueo de todos los bienes. Los países tienen, los gobiernos tienen o tenían en los Estados Unidos depósitos bancarios por intercambios y demás, empresas registradas allí. Esto creo que es del 2019, como lo ves allí. Bolton desde Lima, en una cumbre de 60 países que no simpatizan. Este señor es John Bolton. Es un hombre de doble nacionalidad, era el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el brazo derecho del señor Donald Trump, es judío importante dentro de la colectividad de los Estados Unidos, doble nacionalidad israelí, y este era el que más sanciones y más sanciones y más, que hagan lo que yo quiero, y si no hacen, bien anglo-sionista, ¿sí? Este era el que estaba en ese papel, tenía escrito que iban a enviar 220.000 soldados norteamericanos a invadir Venezuela. Con el presidente Nicolás Maduro, dijo incluso que las sanciones irán a otras naciones que lo ayuden a mantenerse en el poder. Esto cubre ahora todo lo que tiene que ver con el régimen de Venezuela, cualquier aspecto. Y más importante, da poder a la autoridad para sancionar a todos aquellos que cooperen, asistan o respalden cualquier elemento del gobierno de Venezuela. Para que quede claro lo que te acabo de decir, cualquiera que en el mundo comercialice, le compre o le venda algo a Venezuela, lo sancionamos. Estos son los anglosionistas. Esta es la lucha cultural e ideológica que hay que dar. Porque ellos piensan que es así, que ellos son el pueblo iluminado, que tienen derecho a defenderse y que por tanto aquel que no se arrodilla lo castigamos y lo sancionamos. ¿Te queda claro? Críticos de la política de Trump advierten que las sanciones han tenido efectos devastadores en la ya precaria economía socialista. Han tenido efectos devastadores en la economía de Venezuela. Claro, claro. Sobre todo en una Venezuela que durante décadas y como modelo de desarrollo era exclusivamente uniproductor. Producía petróleo y nada más. Exportaba petróleo y compraba todo. Venezuela durante décadas compraba todo, desde el papel higiénico, la comida, los repuestos, la ropa, los zapatos, los útiles escolares, compraba todo afuera porque tenía petróleo. Nunca desarrollaron industria nacional. ¿Por qué no desarrollaron industria nacional? Porque eso hubiera dado trabajo, hubiera abierto el juego a otros empresarios, a otros más ricos,
que se hubieran hecho ricos empresarios, a trabajadores que hubieran tenido un salario, probablemente se hubieran agrupado en sindicatos, hubieran pedido mejores condiciones de trabajo, o se hubieran educado. ¿No? ¿Para qué desarrollar el país? Si con petróleo traemos, compramos y vendemos. A los pobres les damos la comida barata, la ropa de mala calidad, las viviendas de mala calidad y sobreviven. Nunca las oligarquías criollas, fascistas, son antidesarrollo, porque no les conviene el desarrollo industrial propio, la autonomía. Lo que hizo Perón en Argentina, que Argentina tuvo industria siderúrgica, industria petroquímica, industria aeronáutica, ferrocarriles, atómica, y desarrolló universidades. Argentina tuvo 3 premios Nobel en química. 3 premios Nobel en química. China no tiene 3 premios Nobel en química. ¿Y en qué momento las tuvo Argentina? ¿Y por qué? ¿Por arte de magia? ¿Porque los argentinos son súper inteligentes? Sí, son súper inteligentes. Pero porque hubo un gobierno que fomentó eso, que fomentó Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro, que no era peronista, pero que estaba en ese clima de desarrollar la industria nacional, de desarrollar las capacidades técnicas nacionales, todo aquello que Macri no quería, ¿eh? El papá de Macri no quería. El papá de Macri era el representante de empresas automotrices extranjeras que armaba unos autos de muy mala calidad, con una gran marca internacional, de muy mala calidad. Las Fiat eran malos allá en Italia, peores acá. Y él que decía, no, yo no desarrollo nada, lo único que hago es, armo los coches y los vendo como si fueran Mercedes-Benz en Alemania, al precio. Pero nunca esa era la mentalidad de esta gente que no quería el desarrollo nacional. Pero después hubo gobiernos, sobre todo peronistas, después de la Segunda Guerra Mundial, que alentaban la industria nacional. Sí, pero era corrupto y Evita era una chica prostituta. No te dejes manipular por estupideces. Tenés que ir a lo importante. Después vinieron los gobiernos militares, librecambistas, libre mercado, lo mismo que dice Milei, ¿no? ¿Y qué hicieron los gobiernos militares? Condenaron a la industria nacional argentina mediante las importaciones baratas, masivas de todas partes del mundo. Arruinaron a la industria nacional, dejó de existir la industria nacional, o en gran parte sobrevivió, más o menos se recompuso, después vino Menem, hizo lo mismo. Menem fue allá a Estados Unidos, le dijeron, de rodillas Menem, y allí fue Menem, se puso de rodillas y hizo todo lo que hay que hacer, ya está, le tiraron ahí, le daban en el hombro, Bill Clinton jugaba al golf con Menem y Menem sentía que él era la élite. Menem de la élite es no conocer a la élite. Entonces, destruyó también la industria nacional. Y en el caso de Venezuela, durante décadas, lo único que hacía era vender petróleo, venderlo más o menos barato, y nunca desarrollo interno, porque para estas oligarquías nacionales, todo lo que sea desarrollo industrial, desarrollo productivo, agregarle valor a las materias primas nacionales, mejorar la calidad de los productos, va en contra de sus intereses. Ellos quieren que el país sea pobre, chatito, chiquito, que no produzca nada y que los pobres vivan miserablemente, que no tengan un buen trabajo, que no tengan un empleo de calidad, que no se eduquen y menos aún que se organicen en sindicatos políticos, en sindicatos gremiales. Eso no. Entonces prefieren que sea un país dependiente de las importaciones. Y allí es donde yo creo, no lo sé, no tuve oportunidad de hablarlo con nadie que tenga un peso suficiente, creo que ahí que Chávez o perdió tiempo, o se equivocó, o no entendió que desde que él llegó al gobierno hasta el 2015 debería haber desarrollado la industria nacional. Capaz que no lo pudo hacer, capaz que no es fácil, no es un proceso fácil de potenciar tus industriales, salir de los Machado, de los Guaidó, de los Leopoldo López y todas esas runflas de oligarcas que no sirven para nada, que lo único que quieren es vivir de la renta petrolera y nada más.
que alentar a otros productores, emprendedores, como se dice hoy. Capaz que no lo había, no, en fin, no lo sé. En todo caso, en el 2015, cuando los Estados Unidos, Obama le aplica sanciones y les dice, con Venezuela son los apestosos. Nadie puede hacer nada con Venezuela. Venezuela se encontró que no tenía de dónde comprar nada, ni a quién comprarle nada, ni de dónde recibir. China estaba también en sus conflictos, Rusia estaba tratando de salir de la locura que lo habían metido Yeltsin y todos los demás, y allí estuvo Venezuela sin poder importar sobre todo comida, y no había comida, no había papel higiénico, no había lo básico, que siempre venía de afuera. Y ese fue un error, o una carencia, o una limitación. Esto yo no he tenido ocasión, como digo, de conversarlo con nadie del gobierno de Venezuela como para que me lo explique, pero sería una linda temática para desarrollar con alguien. En todo caso, Venezuela padeció durante 4 años la penuria más absoluta. Y como dijo esta señora, que lo dijo claramente, está muy bien que Venezuela sufra. Está muy bien que sufra, dijo ella. Te lo voy a repetir para que lo veas. Está muy bien porque las sanciones le hace bien al país, el pueblo sufre, pasa hambre, no tiene medicamentos, no tiene alimentos y eso va a hacer que Maduro caiga. Bueno, hay libros escritos sobre esto. Las sanciones nunca funcionan. Más allá que te guste o no te guste el gobierno, nunca funcionan. Al contrario, lo hacen más fuerte al gobierno porque dicen, nos atacan, entonces vamos por todas. En vez de decir, no, me voy porque tengo miedo, más fuerte, más fuerte. El caso es ahora Rusia. Le han hecho más sanciones que nunca a Putin. Le han dicho también que es un asesino, un corrupto, un antidemocrático, un oligarca, todo. Está más firme que nunca. Y esta señora decía esto. Aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto Embajador de los Estados Unidos, ¿no? al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás. No hace falta que te analice nada. Esta gente, porque así piensan los sionistas, así piensan. El dolor, el sufrimiento, el conflicto tuyo es bueno para ellos. Cuando hay conflicto y hay sufrimiento, las cosas se hacen como yo quiero. Y está bueno que sufras. Entonces, a todos esos que son aguerridos, críticos y inflamados opositores de Maduro, que quizás tengan razón, yo les digo, ¿por qué no van a la puerta de la embajada de Estados Unidos a decir esto? Eso que piensan. ¿Por qué no van a decir que no les pongan sanciones? Porque es muy valiente decir, no, Maduro es malo, no me gusta, Chávez, Kirchner, Lula, ponle el nombre que quieras. No me gusta. Pero ¿por qué no vas a la embajada de Estados Unidos a decirle que no le pongan sanciones? ¿Por qué no escribes una carta? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Entonces, a mí, yo no estoy de ese lado, no voy a estar nunca de ese lado. Y si hay cosas que no me gustan o que me llaman la atención, porque que no me gusten, pues, sería que yo debería conocer mucho, y yo la verdad es que no conozco lo que pasa dentro del proceso día a día de Venezuela en este caso. Pero si tengo dudas, me gustaría hablarlo con Maduro, me gustaría hablarlo con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez, hablarlo con ellos. Yo estoy acostumbrado a hablar de política, estoy acostumbrado a analizar procesos políticos complejos. Entonces, puedo entender lo que me digan. Tengo una sensación, tengo una impresión. A esta gente sometida, agredida, es lógico que se pongan más duros,
se pongan más, se abrocalen, o sea, se hagan robustos, y sobre todo cuando hay gente que te dice que te quiere invadir. No hay nada más malnacido de esta Corina. Corina, que además me parece tan desagradable, esa mujer, tan desagradable. Bueno, esto es algo personal, no, es una sensación. Que pidan, no hay nada más malnacido que pedir la invasión de tu país. Y yo como uruguayo y como artiguista, yo soy un gran artiguista, y un abrazo siempre al pueblo uruguayo, y un abrazo a aquellos que reivindicamos la tradición artiguista, que reivindicamos la herencia que nos dejó Artigas, el gran patriota latinoamericano, el grande, el que no trabajó para los ingleses, que siempre decía malos europeos, hablando de españoles y de británicos, pero peores americanos, peores americanos. Y él se refería a esto, a estos Corina, y a este Edmundo, que dice que ganó las elecciones, pero la noche que se hicieron las elecciones, antes que se supiera ningún resultado, ya había pedido el refugio político en la Embajada de los Países Bajos. ¿Pero cómo? No se sabían los resultados y él ya había pedido el refugio político en los Países Bajos. Y después pidió exiliarse, refugiado en España. Y en España, delante del embajador español, firmó una carta, estaba el embajador, nadie lo presionó, diciendo que reconocía el resultado de las elecciones en las cuales Maduro había ganado. Que no le gustaba, pero que sí. Después llegó a España y dijo, no, me coaccionaron. Viejito, que pobrecito, no da para nada. Si esos iban a gobernar Venezuela, yo a esa banda de impresentables y de inconsistentes no les permitiría administrar ni presidir un club de fútbol. Lo quiebran, lo llevan al descenso inmediatamente. Son unos impresentables totales, autoritarios. De lo único que son capaces de ser autoritarios. Y claro, a esta gente, a Maduro y demás, lo han odiado por muchas cosas, entre otras por esta. A América y el mundo, expresó. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía, desde esta misma tribuna. Esto fue Hugo Chávez en las Naciones Unidas, Asamblea General, dado que el día anterior había estado el presidente de los Estados Unidos allí. Dijo eso. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía, desde esta misma tribuna. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. El mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Refundemos las Naciones Unidas. Con nuestra voz, con nuestras modestas reflexiones. Una voz independiente somos, para representar la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema internacional, para denunciar la persecución y las agresiones del hegemonismo contra los pueblos del planeta. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros. Bueno, te podrá gustar mucho o poco, pero bueno, verdad tiene. Verdad tiene. Desde el norte te imponen un modelo, y si no te pones de rodillas ante los anglos sionistas, te van a castigar. Y debo decir, vamos a ser honestos, que Chávez, como Fidel, como Kirchner,
como Lula iban a la Casa Blanca, a Estados Unidos, iban a Europa, iban a Londres, trataban de hacer buena letra, trataban de ser buenos chicos, les decían que iban a ser una democracia, pero ellos no entienden. Te quieren de rodillas. Y hay una imagen que a mí siempre me impactó, que es del primer Chávez, y quiero que presten atención al primer gesto que hace él en este video que voy a poner ahora. Su Majestad, pero qué gusto saludarla. Un gran honor. Estrechar su mano, Su Majestad. Es un gran gusto tenerle aquí. ¿Qué tal su viaje? ¿Ha sido Muy interesante? bien, un viaje de 20. Su Majestad, pero qué gusto saludarla. Un gran honor. Estrechar su mano, Su Majestad. Este Chávez, este era el primer Chávez, que cuando ingresa a la sala de audiencia de la reina, inclina la cabeza. Inclina la cabeza. Mitterrand no lo hizo esto, ¿eh? Mitterrand, presidente de Francia durante 14 años, no inclinó jamás la cabeza. Y lo segundo, Chávez le dice, gran honor estrechar la mano de Su Majestad. Mitterrand, presidente de Francia, socialista, las 2 veces que estuvo con la reina le dijo señora, señora, como corresponde, no le dijo Su Majestad, porque Su Majestad quiere decir que usted es mi majestad. Chávez le dijo, inclina la cabeza, como hace el edecán, el primer gesto allí apenas está en la puerta, y después le dice, es un gran honor estrechar la mano de Su Majestad. Te lo paso de nuevo. Majestad, Su Majestad, pero qué gusto saludarla. Un gran honor. Estrechar su mano, Su Majestad. Inclina la cabeza, o sea, le reconoce el rol de reina, y estrechar la mano de Su Majestad. Ese era el primer Chávez, que también iba a Estados Unidos, que también iba a Naciones Unidas, que hacía las cosas bien, que quería ser un buen chico. ¿Y qué pasó? Lo acorralaron como hicieron con aquel Fidel, como hicieron con Kirchner, como hicieron con todos. O te arrodillas, pero te arrodillas de verdad, no es solamente le das un beso a la reina, que era lo que él quería, además quería darle un beso a la reina, cosa que la reina no se puede tocar. O te arrodillas y ni se te ocurra hacer nada que vaya en contra de Corina y de los intereses, o te castigamos, te aislamos, te sancionamos, te acosamos, te acusamos de traficante, a ti, a tu familia, y mentimos, y mentimos, y mentimos. Total, tenemos a todos estos periodistas truchos de 4ª categoría que creen que por unas limonas dicen de todo, calumnian a cualquiera, desarrollan teorías. Y después, ese Chávez, este Chávez, te lo pongo nuevamente, inclina la cabeza, ¿eh? Pero qué gusto saludarla. Un gran honor. Estrechar su mano, Su Majestad. Estrechar su mano a Su Majestad. De ese Chávez, del primer Chávez, pasamos a este. Un embajador norteamericano, ahí está un conspirador, un intrigante, un espía, etc. Y todos los que trabajan con él, pues. Por eso yo le dije a Nicolás y ya sacamos un comunicado. El señor Palmer para acá, aquí no entra, ¿sí? Porque estos sí son bravos. Nosotros le dijimos que no viniera, que no, y además por escrito se lo pasó hace como 2 meses. Donde usted vea un embajador norteamericano, ahí está un conspirador, un intrigante, un espía, etc. De aquel Chávez, de aquel Fidel, de aquel Kirchner. Kirchner era gobernador de una provincia, algo me picaba aquí un mosquito, de una provincia petrolera,
privatizó el petróleo en su provincia en la época de Menem, hizo todo un proyecto, digamos, estaba de acuerdo con un gobierno neoliberal y lo acorralaron también. Y hoy, bueno, su esposa está medio presa allí, siempre acusada de... Esta gente, por eso, es que cuando yo hablo de geopolítica, de lo que pasa en Medio Oriente, del hostigamiento que le hacen a Rusia, a Irán, a los palestinos, esta gente, los sionistas, no entienden otra cosa que no sea, no entienden. Si tú, cuando ellos te castigan, tú tratas de, bueno, mirá, vamos a entender, creen que eres débil y te pegan más, y te pegan más, y te pegan más. Hasta que terminas, pasas de este Chávez. Pero qué gusto saludarla. Un gran honor. Escuchar su mano, su majestad. Embajador norteamericano, ahí está un conspirador, un intrigante, un espía, etc. Y todos los que trabajan. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, que Venezuela es un paraíso, que todo es magnífico y que Maduro es el mejor presidente del planeta, yo no diría eso, no conozco, no tengo los elementos suficientes, pero que esta señora es siniestra, no tengo dudas, ¿eh? Aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Nunca jamás voy a darle espacio a esta gente. Ni un metro, porque les das un metro y te comen el hígado. Estas son las oligarquías criollas, antidemocráticas y antipopulares. Y yo jamás voy a estar con ellos. Qué bien Venezuela, vi un país sin duda con problemas, vi un país pobre, latinoamericano, vi un gobierno muy sólido aparentemente, con mucha seguridad en las calles, no vi revueltas, no vi desmanes, no vi todo lo contrario, no vi estado de... he vivido en África en zonas de guerra, he vivido en Kosovo, he vivido en Albania, donde sí había estado de guerra y de conflicto. Nada de eso vi en Venezuela, todo lo contrario. Que haya gente que no esté de acuerdo, seguramente, porque además incluso el resultado de las elecciones da que la oposición sacó creo que un 48%, o sea que casi la mitad de la población no lo quiere Maduro o quiere otra cosa. Bien, hay que respetar, pero ganó Maduro. Y esto de las actas, yo creo que ya se ha explicado claramente muchas veces, pero yo lo voy a repetir. Nunca se presentaron las actas en ningún momento histórico en Venezuela. Nunca jamás. Y las instituciones que tiene Venezuela dijeron que ganó Maduro. Y las instituciones le dijeron a los candidatos, incluido Maduro, vengan y muestren las actas que tienen. Allí fue Maduro, allí fue los otros candidatos, pero Edmundo no fue. No fue, y dijo que tenía miedo. ¿Y qué tenía miedo si Guaidó se cansó de decir barbaridades contra Maduro y ahí anda libre, tranquilo, gastando el dinero? Corina Machado, estaban todos en la calle. Inventan, dicen, no, me van a matar. Bueno, pero no hay antecedentes, no matan a nadie, qué sé yo no vi represión contra nadie, no vi violencia contra nadie. Entonces, el famoso caso de las actas, por eso me parece indigno, desagradable, que el presidente Lula y Petro dijeran las actas. ¿Y por qué no se las van y se las piden las actas a Biden, que ganó de manera bastante turbia las elecciones contra Trump? ¿Por qué no van allá a pedir las actas? Estos guapos, estos valientes, con los más débiles, me producen un verdadero asco. Yo detesto a los que se sienten guapos y valientes con los más débiles. Más débil es un país chico, Venezuela. ¿Por qué no van a pedirle a Macron, que perdió las elecciones y pone a un primer ministro de su propio partido que salió tercero, y no a los otros?
¿Y por qué no van a pedirle a Pedrito Sánchez, que perdió las elecciones y es jefe de gobierno porque hizo un acuerdo con un golpista, que son los catalanes de Bélgica, Puigdemont y todos esos golpistas, declarados golpistas por su propio gobierno? Deberían estar presos, según su propio gobierno. Él va y hace un acuerdo con ellos en Bélgica, a escondidas del pueblo, para ser presidente. ¿Por qué no le piden explicaciones? Ah, son más guapos, más valientes, Lula, Petro, con los vecinos. Con los vecinos. ¿Por qué no van a pedirle a los otros? Lula, que estuvo preso, que fue víctima de esto. Está bien, Lula es prisionero de los sectores evangélicos ultraderechas prosionistas de Brasil. Las iglesias evangélicas de Brasil apoyan a Israel y lo tienen a Lula ahí. Si haces algo que no está bien, ¡paf!, vas preso de nuevo. Y a Petro en cualquier momento lo hacen caer, le dan un golpe de Estado. Entonces, América Latina, queridos amigos, la política en América Latina, lo decía Carlos Jobim, creo que era Carlos Jobim, el músico brasilero, el músico, el de la bossa nova, creo que fue Carlos Jobim o alguno de ellos, músico, de los grandes, de los queridos músicos de la bossa nova brasilera, decía, la política no es para principiantes. Esto es para guapos, esto es para valientes, esto es para gente con coraje. Así que yo admiro el coraje y respeto el coraje, como tiene esta gente en Venezuela. Me refiero a Maduro y su gente. Quizás hagan cosas malas, seguramente. Y si yo fuera venezolano, quizás me enojaría con Maduro. Probablemente. No soy venezolano, no vivo allí, entonces no tengo oportunidad. Pero lo que sí detesto es a estos que se ponen de rodillas y le dicen sí, señor, a los anglosionistas. Esos no merecen en absoluto mi respeto. Ahora, los venezolanos, y muchos de ustedes son venezolanos y me estarán escribiendo y no he prestado atención y están enojados con Maduro, al ser ustedes venezolanos, yo los respeto porque tendrán sus razones. Y eso merece respeto. Pero si su disgusto es apoyar a Corina, a Edmundo, a Guaidó y todo eso, de mi lado se terminan los respetos, porque esos son impresentables. Lo que tengo que decirles sí es que se suscriban al canal, apoyen al canal, ayuden a darle difusión a los contenidos, le den clic a las campanitas, formen parte de la comunidad del canal, haciéndose miembros del canal, aquí abajo. A partir de semana próxima empezaremos a hacer contenidos un poco especiales para los miembros, porque permitirá interactuar con algunos de ustedes. Para eso hemos contratado una persona con lo que ustedes contribuyen, para que haga de mediador y yo pueda ver las cientos, hay miles de mensajes de ustedes y lamentablemente hoy estoy solo, no puedo responder a todos. En todo caso, mucha gente se indigna. Hay que indignarse, yo creo, queridos amigos, no solamente desde el corazón, sino también desde la razón. La función de este canal es un canal que tiene posición. Yo aquí tengo posición. Yo no comento, no doy noticias, como la mayoría de estos periodistas que dan noticias, leen lo que les dice las agencias anglosionistas del mundo. No, acá yo doy una opinión, porque tengo opinión. Puede ser que esté equivocado, no lo sé, no creo. Y si alguien cree que estoy equivocado, va a tener que discutir duro conmigo, duro en el sentido que con humor y con buenas condiciones, duro con argumentos. Porque si me dicen Maduro es corrupto, el otro día tuve que discutir con un francés que me decía Maduro es un narcotraficante. Y bueno, amigos, si tú repites lo que dice la CIA, yo, ¿qué narcotraficante? Y sí, está bien. Los otros son narcotraficantes a las vistas y tú no te ofendes. En fin, queridos amigos, compartan los contenidos
Y mañana domingo voy a estar con Juan Antonio Aguilar, como es habitual, los domingos, para hablar de geopolítica. Yo no sé si he agotado el tema, no sé si he agotado. Algunos de ustedes quizás se hayan enojado conmigo. Bueno, el que se haya enojado conmigo, miren, yo no hago esto ni por dinero, ni para hacerme amigos, ni para... Esto empezó, mi canal empezó como una forma de expresar mis ideas porque existen las redes sociales. Hoy ya somos 130 y... Creo que ya somos, vamos a ver. Sí, ya somos 133.000 los seguidores de este canal. Creo que es bastante para un canal de geopolítica. Yo aquí no bailo, no hablo de fútbol, no traigo chicas bonitas, ni hago payasadas, que es en general lo que más atrae. Yo no hago nada de eso, doy opinión. Al que no le guste, alguno ahí por ahí me dijo, estoy decepcionado de ti. Bueno, este soy yo siempre. No, así como soy duro contra la OTAN y contra los judíos de Israel, soy duro contra los oligarcas criollos de América Latina. Así que doy mi opinión, me juego en un mundo donde todo el mundo trata de quedar bien con unos y con otros para no ofender a uno. No, yo no busco ofender a nadie, ni incitar a la violencia, ni incitar al odio, ni incitar a nada malo, porque no está en mí, no es mi espíritu. Al contrario, creo que hay que generar una gran marea mundial por la paz y la alegría. Por la paz y la alegría, una marea mundial por la paz y la alegría. Esto es lo que yo fomento, estimulo, trato de inculcar. Ahora, si abrir los ojos y ver las cosas como son, la gente se ofende o piensa que eso es maldad u odio, está equivocado. Aquí no hay eso. Aquí miramos la realidad como es, o como la veo yo. Si alguien la ve diferente, que me dé argumentos, me dé argumentos. La mayoría, me animaría a decir que el 99,9% de los argumentos que me puedan dar, ya los conozco y no son válidos para mí. Puede ser que alguien me dé algún argumento que me haga cambiar de opinión. Puede ser, siempre hay que estar abierto. No lo creo. Pero cuento con ustedes en que compartan los contenidos, se suscriban al canal, le den clic a la campanita, vean el contenido de mis amigos de El Mercurio Ahora o Nunca, con los cuales hacemos el programa los viernes hablando de geopolítica y finanzas, con mi querido Antonio Valdés, que hacemos un análisis de la economía mundial, de la geopolítica mundial desde una óptica más económica, financiera y los avatares de los gobiernos y de las personas para entender la economía y las finanzas del mundo. Así que visiten, como lo digo, el canal de mis amigos del Mercurio Ahora o Nunca, que los voy a poner aquí. Me parece muy interesante, vale la pena. Allí además está el grupo de los 50 con contenidos especiales, con asesorías especiales, y me gusta lo que hacen, Así que, y sobre todo aquellos que han dejado mensajes, les pido disculpas no poder responderles a todos hoy. Aquí hay alguien que me dice, gracias profesor, muchas gracias. Y aquellos que crean tener una opinión sobre Maduro, sobre Venezuela, déjenmelo en unos mensajes aquí abajo, pero déjenme mensajes lógicos. Si me dicen Maduro es un criminal, Maduro es un narcotraficante y no sabes que Maduro tortura, esas son pavadas. Entonces yo estupideces no respondo. Quien me diga algo que valga la pena, yo lo tomo en serio. Ahora, si es que tienes odio o tienes rencor o tienes decepción o frustración, no me lo tires emocionalmente porque no me interesa, ni siquiera lo tomo en cuenta. ¿Se entendió? Queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Mañana entonces con Juan Antonio Aguilar hablar.